vayan con más precaución. Podríamos encontrar todo tipo de señales, cualquier peligro, hay muchas, Cuando vayáis a sacar un carnet de conducir veréis que hay cientos de señales. ¿Vale? Aquí no vamos a ver prácticamente, luego iremos enseñando las que están ahí, ¿vale? Pero bueno, tenemos las de paso de peatones, las de glorietas, esta la conocéis, ¿verdad? Sí. La que hay una glorieta. Y estas señales siempre están colocadas antes del lugar del que indican. Porque me dicen, cuidado, un poquito más adelante te vas a encontrar una zona que es un poquito peligrosa. Por ejemplo, la glorieta, una zona con semáforos, el paso de peatones, la curva peligrosa, ¿verdad? Pues nos indica que vayamos con más cuidado, con más atención, porque hay un poquito de peligro más adelante. En cambio, hay una señal que era, habíamos dicho que era triangular, pero no era, estaba al revés. Esta, dime. Es un cero al paso, correcto. Esta es la única señal triangular que está invertida. Y esta es una señal de prioridad. Es dentro, junto con la del stop, son las señales que más vamos a ver en los cruces, en las intersecciones. Estas dos señales, muy importante, las dos nos dicen que no podemos pasar si viene otra persona. Tenemos que dejar pasar siempre tanto a izquierda como a derecha. En chocarnos, pues aquí pondría la señal de los dos cochecitos, así, ¿vale? ¿Alguna señal más de prohibición? Sí. ¿Cuál? Venga, alguien que no haya hablado. Dime, ¿qué señal de prohibición tú crees que...? La redonda de que pone números. La de prohibido circular a más velocidad, correcto. Si es una curva peligrosa, por ejemplo, nos pueden poner prohibido circular a más de 50, porque si yo voy a más velocidad me podría ir al otro carril, incluso salirme de la vía. Una vez que yo salgo, a partir de aquí, yo ya tengo la línea discontinua, ¿verdad?, en la que puedo adelantar. El año que viene veremos señales también de fin de prioridad, ¿vale?, que son las que indican que se acaban las prohibiciones. ¿Esto lo tenemos claro? Sí. Bien. En el tema de lo que son las líneas continuas, si yo tengo dos líneas, una adosada a la otra, una es continua y la otra es discontinua, solamente tengo que hacer caso a la señal que está cerca de mi carril. Es decir, si yo voy por aquí, ¿yo puedo adelantar? No, ¿verdad? Porque tengo línea continua y podría girar. Tampoco. Y el que viene en este sentido, ¿puede adelantar? Sí, correcto, puede adelantar porque tiene línea discontinua, que es la que está en su carril. ¿Y el que sale de aquí podría ir hacia aquí? Sí. ¿Cómo que no? Sí, ¿verdad? ¿Y podría girar hacia allá? No. Sí, porque tiene línea discontinua. También a veces veréis esto, mirad. Que recuerdo que las líneas continuas nunca se pueden ni atravesar, ni rebasar, ni cruzar. En cambio, las líneas discontinuas sí que permiten ser rebasadas o cruzadas para realizar maniobras que estén permitidas. Un adelantamiento, un cambio de carril, un giro, ¿vale? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Bien, marcas viales también tenemos ahí el stop, las flechas, muy importante, que muchas veces nos fijamos en las señales verticales de colores y no miramos las flechas que hay en el suelo. Mirad que hay flechas que nos indican hacia dónde podemos ir, ¿vale? Si yo veo, por ejemplo, una flecha cuando llego a un cruce que me pone recto, en ese cruce, en ese cuadrito, yo solamente puedo ir recto, no puedo girar, ¿vale? ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Dime. ¿Qué? El cuadrado.